Bueno, sean todos bienvenidos. Esta es nuestra octava sesión de repaso del curso Capacitando al Instructor de la Alianza en español. Y finalmente hoy vamos a presentar los aspectos más relevantes del módulo 7, cómo desarrollar un plan de inocuidad de los alimentos para la huerta. Para aquellos que han presentado este módulo, sabrán que algunas veces se encuentran en la situación que en los módulos previos se invirtió más del tiempo asignado en la agenda y se encuentran con 15, 20 minutos o máximo 30 minutos para presentar este módulo. En la sesión grabada yo me demoré más de 30 minutos porque quería destacar algunos puntos relevantes, como siempre lo hacemos en esta serie de repasos. Porque finalmente el objetivo o parte del propósito de estas sesiones de repaso es poder refrescar algún conocimiento con los instructores e instructores líderes de la Alianza que tomaron hace algún tiempo el curso Capacitando al Instructor de la Alianza. Pueden haber pasado meses o inclusive años. Es por eso que una de las intenciones de nuestra directora, la doctora Betsy Bean, que nos acompaña esta tarde, es precisamente iniciar este proceso de revisar los conceptos críticos de cada módulo y poder estar todos en la misma página, en este servicio que dedicamos a capacitar productores, tanto acá en los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos, y específicamente para nosotros, los instructores que hablamos español. Ustedes verán que esta agenda está compuesta de 4 puntos. Primero, iniciamos la agenda haciendo una pequeña presentación de los integrantes del equipo que nos acompañan durante la sesión de repaso. Luego explicamos algunos detalles relacionados con la logística y de cómo procederemos a lo largo de la sesión de repaso para, en un segundo punto, presentar una sesión grabada. La razón por la que decidimos grabar estas sesiones es para tener un poco más de tiempo y poder atender todas aquellas preguntas que los participantes puedan tener. Y es por eso que les invitamos que durante se esté presentando la sesión de repaso puedan utilizar la caja de preguntas y respuestas. En este caso, como ya señalé, vamos a conversar cómo desarrollar un plan de inocuidad de los alimentos para la huerta. Después, justamente tendremos un espacio para preguntas y respuestas y al final tomaremos un momento para ciertos anuncios que queremos hacer este día también. Como les comenté, este día en el equipo de la Alianza estamos nuestra directora, la doctora Betsy Bean, Davis Blasini, quien es el asociado de extensión allá en el oeste y está ubicado en Phoenix, en Arizona, y también Laura Pineda Bermúdez, quien es instructora de la Alianza y además extensionista de la Universidad de Cornell y por supuesto una colaboradora de la Alianza en diversos temas que tienen que ver con la inocuidad de los alimentos. Como siempre destaco, nuestro equipo tiene pocos integrantes, pero es un equipo que tiene mutua colaboración y parte de ello es el éxito de nuestras capacitaciones o entrenamientos que proporcionamos tanto a productores como también a profesionales o a técnicos que quieren capacitarse en este currículum reconocido por la FDA. Con esto, yo quiero ahora pasar a expresarles un poco cómo va a ser la logística de preguntas, como siempre lo hemos explicado. Al final de la sesión grabada vamos a tener un espacio para poder responder a todas las preguntas que tengan y por favor háganos saber esas preguntas. En caso hayan preguntas que no alcancemos a responder por falta de tiempo, ustedes van a estar recibiendo un reporte por escrito la próxima semana, probablemente el día 1 de septiembre, con todas aquellas preguntas que ustedes hicieron y las respuestas que dimos durante la sesión de repaso del módulo 7. Normalmente lo que hacemos es un extracto de la respuesta, una compilación y la compartimos con los participantes de la sesión. El día de ayer yo remití a todos ustedes el reporte con las respuestas a las preguntas y también los diferentes enlaces para poder observar o ver de nuevo todas las sesiones de repaso anteriores, incluido el módulo 6, el último que vimos la semana pasada. Y con esto voy a dejar de compartir pantalla y voy a preguntarle a Davis si él tiene algún comentario adicional que ofrecer. Sí, este módulo enfatizo lo importante que es porque es donde vemos que todos los demás módulos los tenemos juntos. Este plan de inocuidad tiene que ver con la capacitación de los trabajadores, tiene que ver con el manejo del suelo, con el manejo de los animales salvajes, con el manejo del agua, con las actividades de la post cosecha
Entonces, aquí es donde todo este conocimiento que en este curso hemos visto va a converger y donde vamos a verdad poder aplicar esto en beneficio de las huertas. Esto es una forma de ver este módulo que a mí me parece que mucha gente no lo ve así y es importante dar ese mensaje porque en realidad, en lo que es la realidad de la huerta, es de esa forma que funciona o de esa es la forma como se ha tratado de que funcione. Esa es la visión que se tiene con este módulo. Y ya veo que el video está listo. Vamos a, como ya mi Ricardo mencionó, vamos a poner el video. Otra cosa que también quisiera enfatizar es la parte de que estamos conversando, estamos abiertos a ideas. Vamos a ofrecer un webinar de esta forma, pero sobre nuestras políticas el miércoles 22 de septiembre. Pero aparte de eso, estamos abiertos en crear estas reuniones mensuales de educadores en español y estamos abiertos a cualquier idea que ustedes puedan tener, cualquier comentario que ustedes quisieran explorar o algún tópico en general que quieran conversar, que nosotros exploremos. Bienvenidos sean todos sus comentarios. Déjenos saber a través del chat o mándenos un email a Ricardo o a mi persona. Yo creo que con eso estamos listos para poner el video y nos vemos en la sesión de preguntas. Gracias, Davis. Ahora mismo activamos el video. Me da mucho gusto saludarles en este día. Esta es nuestra última sesión de repaso del curso Capacitando al Instructor de la Alianza. Es nuestra 8ª sesión y corresponde revisar los principales conceptos y los énfasis del módulo 7, cómo desarrollar un plan de inocuidad de los alimentos para la huerta. Yo soy Ricardo Orellana y soy uno de los asociados de extensión español de la Alianza. Ahora deseo compartir algunas instrucciones antes de empezar. El audio de todos los participantes estará desactivado. Al final de la reunión dedicaremos tiempo para contestar a sus preguntas y si por alguna razón no tenemos tiempo suficiente para responder a todas las preguntas, estaremos enviando un reporte con todas las respuestas escritas sobre sus preguntas la próxima semana. Como hemos explicado anteriormente, voy a cubrir únicamente los aspectos relevantes de todas las diapositivas del módulo 7 en forma introductoria y enfatizando el propósito general de esta serie de repasos es solamente revisar conceptos críticos de cada módulo y también compartir algunas actualizaciones recientes de la FDA, ya que quizás algunos de ustedes hayan asistido a un curso de Capacitando al Instructor hace ya un buen tiempo. Además, compartiremos algunas actualizaciones recientes de la Alianza. Y luego nos enfocaremos en presentar este contenido a distancia, porque consideramos que muchos de nuestros instructores también se encuentran en nuestra misma situación, en la cual debido al COVID no hemos podido realizar capacitaciones en persona. De manera de que presentar a distancia es una alternativa. En cualquiera de las plataformas, por ejemplo, usando Zoom o Teams o Webex, cualquier plataforma que permita capacitar a productores. Y probablemente usted como instructor de la Alianza le sacará el máximo provecho a esta presentación. Pero si aún no es un instructor de la Alianza, también este repaso puede ser de utilidad como descargo de responsabilidades. Quisiera enfatizar que ver el contenido de todas estas sesiones de repaso no dará como resultado la obtención del certificado o constancia de finalización del curso Capacitando al Instructor de la Alianza o de un curso de capacitación para productores de la Alianza. En conclusión, se necesita asistir a un curso a distancia o en persona de Capacitando al Instructor de la Alianza o de capacitación de productores para ser elegible y obtener un certificado o constancia de finalización. Como recordatorio final, las diapositivas del curso de capacitación para productores tienen derecho de autor y no pueden publicarse electrónicamente sin el permiso expreso de la Universidad de Cornell o venderse total o parcialmente por un tercero o una empresa con fines de lucro. Con esto entramos a revisar los detalles relevantes del módulo 7. Muy bien, y en un curso de capacitación para productores, este es el tiempo de celebración. Hemos llegado al último módulo del currículum de capacitación para productores de la Alianza, el módulo 7, cómo desarrollar un plan de inocuidad de los alimentos para la huerta. Y comenzaremos como siempre con los objetivos de aprendizaje. Vamos a conversar sobre las partes
de un plan de inocuidad de los alimentos, de esas secciones importantes o específicas. Analizar el por qué se debe designar a una persona calificada como responsable de la inocuidad de los alimentos en la huerta. Y este es un requerimiento que se puede traslapar en la norma. Veremos este detalle en la diapositiva 7. Y de ahí la importancia de contar con esta persona en la huerta y destacar qué calificaciones debería de tener durante nuestra conversación con los productores. Y como ustedes saben, se requiere en la norma llevar a cabo una evaluación de riesgos de las prácticas y del ambiente de la huerta. Es necesario inspirar e invitar a los productores a la acción en este módulo. Además, hay razones para celebrar o estar contento, luego de acercarnos al final de una capacitación tan intensa, y ahora podemos tomar un momento y pensar sobre lo que los productores han aprendido, cuáles son las cosas que realmente se aplican a la huerta y cómo podrían llevarse a la práctica. Describa las prácticas y los pasos para reducir los riesgos. Estos pasos claves en el desarrollo de un sistema de trazabilidad también se van a analizar en este módulo, incluido el establecimiento de registros y pausas de limpieza. Identificar los recursos disponibles para el desarrollo de un plan de inocuidad de los alimentos. Probablemente una de las cosas más importantes aquí es que la FDA ahora tiene un borrador de normas sobre trazabilidad y por lo tanto puede compartir esta nueva información. Sin embargo, la misma es aún un documento borrador sobre trazabilidad y no forma parte de esta capacitación. Como ven ustedes acá, he destacado en color rosado las secciones más importantes de cada uno de los objetivos de aprendizaje, porque, como hemos dicho en repasos anteriores, no necesitamos leer estos objetivos palabra por palabra, pero sí enfatizar las palabras claves con los productores. La estructura del módulo está compuesta por dos grandes temas: plan de inocuidad de los alimentos de la huerta, de la diapositiva 5 a la 17, como pueden ver acá, y la segunda parte es sobre trazabilidad de la diapositiva 18 a la 28. Es muy importante conversar con los productores cómo está estructurado el módulo para enfatizar esas grandes áreas de capacitación que estaremos abordando. En esta diapositiva debemos de asegurarnos que los productores entienden que la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos de la ley FISMA no requiere que las huertas tengan un plan de inocuidad de los alimentos por escrito, pero ha sido incluido en este currículum de capacitación, pues definir un plan de inocuidad de los alimentos para la huerta fue identificado como algo muy importante por parte de los productores durante los comités de trabajo cuando este currículum se estaba desarrollando. Los productores dijeron que necesitaban ayuda para redactar un plan de inocuidad de los alimentos, y es por eso que fue incluido dentro del currículum general, debido a que en estos grupos de trabajo y en los grupos de enfoque se descubrió esta necesidad. Aunque la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos de FISMA no requiere un plan de inocuidad de los alimentos de la huerta, el símbolo de sección regulatoria podría aparecer en algunas diapositivas para indicar los requisitos que fueron discutidos en los módulos previos y el cómo incorporar dichas consideraciones a un plan escrito de inocuidad de los alimentos para la huerta. La otra cosa que quiero enfatizar es que a veces algunas personas o algunos instructores han comprendido que este módulo no es obligatorio, y eso es una visión equivocada. Este módulo forma parte del currículum de capacitación, que es un requisito para capacitarse en la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos. Por lo tanto, ningún módulo es voluntario ni opcional. El plan de inocuidad de los alimentos por escrito también puede ayudar a los productores a demostrar que están cumpliendo con las regulaciones federales y estatales. También es adecuado destacar los beneficios del plan más allá de la inocuidad. Por ejemplo, la mejora en la calidad de los productos, ayuda a organizarse mejor, a tener un mejor control del negocio agrícola.
establecer la cultura de inocuidad de los alimentos que hemos venido conversando a lo largo de todos los módulos, entre otros beneficios. Durante esta capacitación se revisó la evaluación de riesgos. Una vez que los productores evalúan riesgos, escribir un plan les permite definir las prácticas que reducirán los riesgos identificados. El plan es un lugar donde se muestran las políticas, los procedimientos operativos estándar de la huerta y también ayuda a los productores a usar los recursos de manera prudente, invirtiendo su tiempo y dinero en aquellas prácticas que reducen los riesgos más grandes, enfocándose en esas prioridades. Un plan de inocuidad de los alimentos para la huerta también ayuda a estar preparados para responder a las preguntas de los compradores y de las auditorías de terceros. Por supuesto, para tener una auditoría de terceros, la huerta o empacadora necesita un plan por escrito. De ahí que estas razones pueden ayudar a que los productores se motiven a tener un plan por escrito. Desde luego, el punto clave es saber y entender que se pueden evaluar los riesgos e implementar prácticas para reducirlos. Recuerde, el enfoque es reducción de riesgos, no eliminación. Es imposible eliminar totalmente los riesgos. Cada huerta es única y los riesgos en la huerta serán específicos para cada operación. Es mejor que el plan de inocuidad de los alimentos de la huerta sea desarrollado por alguien que conoce, de preferencia el productor, pues conoce todas las especificaciones de su operación y es capaz de evaluar todos los riesgos que en esta operación se presentan. Los productores conocen, por ejemplo, el agua de uso agrícola, los mejoradores de suelos que usan en sus producciones o en sus sistemas de producción y las prácticas de cosecha que utilizan. También conocen los productos que se cultivan en la huerta. Y en la evaluación de riesgos influye mucho el tipo de productos que se cultivan para definir las prácticas que son incluidas o que serán incluidas en el plan de inocuidad de los alimentos para la huerta. Las características son únicas para los productos agrícolas frescos. Eso puede variar desde el tipo de piel o cáscara, desde piel lisa a piel rugosa, dónde crece el cultivo, si el cultivo es una hoja verde o es un cultivo de arbusto o simplemente son árboles frutales. En conclusión, el tipo de producto y las condiciones específicas de cada huerta pueden impactar qué tipo de prácticas serán implementadas para la reducción de riesgos. Por supuesto que en esta labor de redactar el plan de inocuidad de los alimentos, el productor puede recibir apoyo, ya sea de especialistas técnicos o de un experto en inocuidad de los alimentos o de cualquier miembro de la huerta que esté capacitado para poder dar el soporte necesario. Y la pregunta que debemos hacernos con los productores es: ¿quién es el encargado de la inocuidad de los alimentos en la huerta? Es decir, cada huerta debería de identificar a una persona que estará a cargo de desarrollar el plan, aunque todos apoyarán en la inocuidad de los alimentos e incluso podrían tener responsabilidades en el mantenimiento de los registros, por ejemplo. Una sola persona debería identificarse para estar a cargo de la inocuidad y ser el responsable de hacer funcionar el plan en la huerta. Esta persona tendría que estar dispuesta a ser el contacto del programa de inocuidad de los alimentos en la huerta, lo cual podría implicar ser el contacto con auditores, ser el líder del equipo de inocuidad de los alimentos en la huerta y también la persona que liderará la capacitación de los trabajadores. También podría necesitar de un sustituto en caso de que la persona por alguna razón no esté disponible. La persona responsable de la inocuidad de los alimentos tendría que tener la autoridad para hacer los cambios cuando sea necesario. Por ejemplo, la inversión de recursos para asegurarse de que las prácticas de inocuidad se están siguiendo, incluyendo el equipo requerido para asegurarse de que las actividades se están haciendo correctamente. El productor podría designar esta responsabilidad en una persona con la autoridad para realizar estos cambios necesarios y las inversiones requeridas. Por lo tanto, la siguiente pregunta consiste en ¿por qué son importantes estas cosas y por qué debería de dedicar un tiempo como
como instructor con los productores para conversar sobre ellas y la respuesta nos la da la norma en la 112.22c. Se requiere que al menos un supervisor o un individuo responsable de la huerta complete alguna capacitación de inocuidad de los alimentos que sea equivalente al currículo estandarizado reconocido por la FDA, es decir, estos 8 módulos que conforman el curso de capacitación para productores de la Alianza. Y en la 112.23 requiere que el productor asigne o identifique al personal para supervisar sus operaciones, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la norma. Desde luego, es muy probable que los productores nos pregunten si esta persona podría ser la misma, es decir, el supervisor o individuo responsable que se capacitó ser a la vez la persona asignada para ser responsable de sus operaciones, y la respuesta es que es recomendable. Sin embargo, la norma no requiere o no define ese procedimiento de esta forma. Pueden ser 2 personas diferentes o la misma persona. Lo sugerible es que sea la misma persona, pues ya se capacitó en todas estas cosas de identificación de riesgos e implementación de prácticas en el currículum reconocido por la FDA. También recordemos que la persona que recibió este currículum de capacitación está cumpliendo con este requerimiento de la norma, definido en la 112.22c. Esta diapositiva es opcional, por ello el título está destacado en color púrpura. La parte más difícil de escribir el plan es, por supuesto, empezarlo. Primeramente, apéguese a los conceptos básicos de la inocuidad de los productos agrícolas frescos que fueron descritos en los módulos anteriores. Una vez que los productores tengan establecido un sistema básico, será mucho más fácil agregar y modificar. Cuanto más sepan los productores, mejor preparados estarán para evaluar los riesgos y avanzar en el desarrollo de su plan de inocuidad de los alimentos. Y ahora empezamos a discutir las secciones del plan de inocuidad de los alimentos de la huerta. La mayoría de estas cosas, nombre y dirección, descripción de la huerta, son cosas fáciles para los productores. Sin embargo, en la evaluación de riesgos y las prácticas, aquí es donde van a empezar a usar lo que han aprendido en este curso sobre las áreas que pueden impactar la inocuidad de los alimentos de la huerta, tales como los trabajadores y las instalaciones que estos usan, como los sanitarios y los lavados de manos, por ejemplo, los mejoradores de suelo, con atención particular a los que incluyen estiércol sin tratamiento y otros mejoradores de origen animal, animales domésticos y fauna silvestre, el agua de uso agrícola, como usos en la producción y el uso en la poscosecha, el manejo poscosecha y las tierras adyacentes. Todo ese análisis de riesgos para identificar las prácticas que pueden minimizarlos. Escriba los riesgos y luego identifique las prácticas que reducirán esos riesgos. Los productores podrían necesitar desarrollar procedimientos operativos estandarizados y llevar a cabo una capacitación para ayudar a los trabajadores a implementar las prácticas requeridas. Los registros que documentan las prácticas que estén implementando. Algunos registros son requeridos por la norma. Los requisitos exigidos por la norma se mencionan en la subparte O. Adicionalmente, podemos revisar otros elementos a incluir en el plan de inocuidad de los alimentos. Por ejemplo, mapas de la huerta, todas las políticas, como ya mencionamos, los procedimientos operativos estandarizados. Dentro de los requisitos que son requeridos por la norma, podemos mencionar los registros de capacitación, incluyendo fechas de capacitación de los trabajadores, la información presentada, quién fue capacitado. Todo esto se define en la 112.30b. Los resultados del análisis de agua de uso agrícola, que se definen en la 112.50b2. Inspecciones del sistema del uso del agua agrícola también, definidos en la 112.50b1. Y también el monitoreo del tratamiento de los mejoradores biológicos de origen animal, mencionados en la 112.60b1 y en la 112.60b2. En la diapositiva se presentan algunas secciones que los productores querrán incluir en su plan de inocuidad de los alimentos de la huerta. Y todas estas cosas son importantes para tener.
información de contacto en caso de emergencia, de proveedores, el plan de trazabilidad y, por supuesto, información de todos los servicios contratados en la huerta. Y esta diapositiva contiene a una de las preguntas para generar debate que se puede utilizar en el módulo 7 después de la diapositiva 10. La pregunta consiste en cuál de los siguientes registros no es requerido por la norma, pero podría ser útil en un plan de inocuidad de los alimentos de la huerta. Esta es una pregunta de revisión de la diapositiva 24 del módulo 4. Efectivamente, son las acciones llevadas a cabo para minimizar la intrusión de fauna silvestre en los campos. Y en este caso se refiere a los registros relacionados con el módulo 4. Y en presentaciones a distancia, esta pregunta se puede implementar con la función Annotate de Zoom. Recordemos el flujo de los módulos en su estructura. El primer paso es evaluar los riesgos probables de cada huerta por medio de la revisión de prácticas del medio ambiente de la huerta y del uso de las tierras adyacentes para identificar situaciones que puedan introducir o aumentar riesgos de inocuidad de los alimentos. Identificar las prácticas y condiciones que tengan el mayor impacto en la inocuidad de los productos agrícolas frescos y aquellas que pudieran ocurrir más frecuentemente. Por ejemplo, qué insumos se usan en la finca, es un mejorador biológico de origen animal, el tipo de fuente de agua, la vida silvestre que visita los campos de producción, etc. Los módulos del 1 al 6 detallaron dónde pueden existir riesgos y los pasos que pueden seguirse para minimizarlos, para que los productores puedan usar estos módulos como un recurso de apoyo en la evaluación de riesgos de su huerta. Y ahora es momento de inspirar a la acción. Los productores han estado sentados en la capacitación todo el día y es un buen momento para pedirles que prioricen las 3 principales cosas e incluso que las compartan con sus compañeros en el curso. Aquellas cosas sobre las cuales consideran que presentan el mayor riesgo en su huerta para que puedan comenzar a unir todas estas piezas en los próximos pasos de la capacitación. Anímelos a que escriban los riesgos potenciales en su huerta durante esta discusión. La clasificación de los riesgos permite determinar cuál de las prácticas o cosas es más importante y, por supuesto, esto está relacionado con las condiciones específicas de cada huerta y con el tipo de producto que se cultiva en la huerta. Es cuestión de priorizar, es imposible implementar muchas prácticas al mismo tiempo. Por eso es que definir una lista ayuda a priorizar las 3 principales prácticas o las más importantes y con las cuales el productor se puede comprometer a implementar. Esta diapositiva puede ayudarnos a guiar a los productores en dicha priorización. Como hemos mencionado, desarrollar prácticas para reducir los riesgos. Una vez que el productor ha identificado los riesgos de los productos agrícolas frescos en la huerta, necesita desarrollar prácticas para reducirlos. Si existen varios riesgos en la huerta y solo se cuenta con recursos humanos y financieros limitados, los productores tendrían que elegir qué riesgos abordar primero, y eso es parte de la priorización. Si los productores tienen problemas para encontrar prácticas que reduzcan los riesgos, deberían de pedir ayuda. Los productores podrían identificar los recursos que necesitan para implementar de manera exitosa las prácticas de inocuidad de los alimentos, incluyendo el tiempo, el personal, el equipo e infraestructura. Hacer una lista es una buena forma para reunir esta información y también calcular los costos asociados con la implementación, es decir, el presupuesto. Los productores podrían designar a alguien para que haga cada actividad. Esto podría requerir de capacitación para que todos sepan qué hacer y cuándo hacerlo. Recordemos, en todos los módulos esto se trata de identificar riesgos, implementar prácticas, monitorear las prácticas, implementar acciones correctivas en caso de ser necesario y llevar los registros requeridos por la norma y aquellos registros que son útiles para tomar decisiones en la huerta. Documentar y revisar un plan de inocuidad de los alimentos es un documento vivo. Esto significa que necesita actualizarse o cambiarse cuando las prácticas, los trabajadores o las situaciones cambien o si las cosas no están funcionando como se esperaba. No necesariamente significa volver a escribir todo el plan. Pueden ser pequeños cambios en cosas que no han funcionado bien. Durante la temporada de producción, especialmente el primer año después de escribir el plan, es buena idea revisar el plan una vez al mes para asegurarse de
de que se están abordando todas las áreas críticas para minimizar los riesgos de inocuidad de los alimentos. Es buena sugerencia para los productores que revisen el plan una vez al año, aunque todo vaya marchando bien. Aquí la clave es iniciar el plan y reconocer que es un documento que se puede cambiar conforme a las necesidades de cada huerta. Esta diapositiva es opcional y existen muchos recursos disponibles para ayudar a los productores a desarrollar el plan de inocuidad de los alimentos para la huerta. En este manual de capacitación se incluye una lista de recursos. Sin embargo, existen otros materiales disponibles que podrían no estar en la lista. Otra opción de recursos es el Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas. Ustedes lo pueden encontrar en el sitio web de Cornell. Los árboles de toma de decisiones sobre diversos temas pueden ser fácil de comprender para los productores. Algunos de estos recursos están disponibles en español. Use los recursos que funcionen mejor para los productores que están asistiendo a la capacitación que usted está implementando. Es importante recordarle a los productores que si usan alguna plantilla o formato para escribir el plan de inocuidad de los alimentos, tendrían que adaptarla para reflejar las prácticas de su huerta. Muchos de estos recursos también proporcionan muestras de registros y de procedimientos operativos estandarizados. Estos documentos permiten ahorrar tiempo, ya que generalmente es más fácil adaptar un documento que crear uno nuevo. No existe una sola solución para todos los casos. Los productores deben sacarle ventaja a todos los recursos disponibles, pero hay que asegurarse de que el plan refleja sus propias condiciones y prácticas en la huerta. El color naranja acá se refiere a prestar atención a esta diapositiva para recordarle a los productores que es fácil usar una plantilla, pero tienen que adaptarla a sus condiciones. El asunto es, deben actualizar la plantilla o formato, agregar el nombre de su propia huerta, los productos que cultivan y que lo hagan propio para la huerta. Es la parte clave de esta diapositiva. Algunas reflexiones sobre el plan. En primer lugar, los productores deben adaptarlo si usan una plantilla. Lo siguiente es asegurarse de que estén considerando cosas que funcionen, que no incluyan cosas que solo desean. Así que es necesario enfatizar que mantengan el plan de acuerdo a lo que están haciendo en la huerta. Porque si un auditor llega a la finca y el auditor mira el plan, lo cual hará porque es una auditoría, no una inspección, ellos verán el plan y querrán saber que los productores están siguiendo el plan conforme a lo escrito. Por eso es importante reflexionar sobre ello. No necesita ser largo ni complicado. El documento puede ser sencillo y una vez más, anímelos a elegir prácticas y cronogramas de tiempo que están seguros que pueden implementar con un enfoque en la reducción de riesgos. Como pasos finales, los productores han comenzado a escribir su plan de inocuidad. Ya llevan ciertos registros, se están moviendo en la dirección correcta y aquí es donde vamos a hablar sobre algunos aspectos de trazabilidad. Pero en la norma no se incluye este tema enteramente. Hay algunos requisitos sobre etiquetado, pero no hay un enfoque real en la trazabilidad. Ahora, la FDA tiene un borrador de norma sobre trazabilidad, así que ese es un cambio importante aquí. Esto significa que la trazabilidad no está cubierta en la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos de la ley FISMA, porque se tratará en el futuro en una norma específica y separada que cubre los alimentos de manera más amplia o más completa. La trazabilidad es la habilidad para rastrear un producto a lo largo del sistema de producción y distribución de alimentos. En el caso de las frutas y vegetales, esto incluye un paso hacia atrás al campo donde fue cultivado y un paso hacia adelante con cualquier actividad subsecuente de manejo, almacenamiento y venta, es decir, en el mercado. La trazabilidad también significa que el productor puede identificar cualquier insumo relevante utilizado durante la producción, incluyendo las fuentes de mejoradores de suelo, fertilizantes y cualquier producto químico aplicado al cultivo. El valor de la trazabilidad. Verán que he destacado aquí estas palabras claves: seguimiento de la calidad, seguimiento de la cantidad y minimizar el impacto en caso de una enfermedad o brote. Creo que esto es fundamental. Hay muchas razones por las que la trazabilidad es valiosa, más allá de la inocuidad, mejorando la calidad, por ejemplo. Los productores podrían enviar una caja a un comprador y el comprador decirles que esta caja no es de buena calidad. El productor podría preguntarle por el código de la caja
y resulta que esta caja se quedó en un cuarto frío perdida, se puede realizar un seguimiento de la cantidad vendida o de una caja específica. Si trabaja con pequeños productores que comercializan sus productos a mercados locales que nunca han realizado un seguimiento de lo que están haciendo, la trazabilidad podría indicarles qué es lo que se vende mejor y en qué mercado, además de darles una idea de cuánto dinero deberían tener a partir de las ventas realizadas. Esa es una buena razón para mantener el negocio agrícola a flote. También permite minimizar los impactos de las enfermedades transmitidas por los alimentos. En el caso de un brote, ya que se sabe con precisión cuánto producto hay en el mercado de un lote específico y se sabe cuánto producto se necesita recuperar en caso un producto pertenezca a una huerta X. Puede limitar rápidamente la propagación de la enfermedad si son sus productos los que causaron el problema. De ahí que hay muchas razones para implementar la trazabilidad. La trazabilidad involucra papeleo y documentación, pero este mantenimiento de los registros es un beneficio, tanto para la inocuidad como para la calidad del producto, sin mencionar que es una buena práctica empresarial para rastrear los productos agrícolas frescos que fueron vendidos. La trazabilidad significa tener la capacidad de rastrear el producto un paso hacia adelante y un paso hacia atrás. A nivel de la huerta, esto quiere decir poder identificar el campo donde se cultivó y a nivel de comprador, la ubicación del cliente que lo compró o el mercado. También significa saber qué insumos fueron usados durante la producción del cultivo en el paso hacia atrás. No es necesario rastrear el producto hasta el consumidor, ya que podría representar varios pasos más adelante de la huerta. Si los productores venden directamente al consumidor en un mercado, por ejemplo, un mercado de agricultores, solo se podría identificar el mercado donde los productos agrícolas frescos fueron vendidos. Los productores no necesitan identificar a todos los consumidores individuales que compraron los productos en este mercado. Esta viñeta es realmente importante. Los productores podrían pensar que tienen que rastrearlo hasta el consumidor y lo que necesitan saber es de dónde vino el producto en su huerta, es decir, el campo, y dónde lo vendieron, el mercado, y en qué día. Es decir, todos en el sistema de producción y distribución de alimentos son responsables de hacer la parte que les toca. Así que los productores, por ejemplo, le venden a una tienda de comestibles, el minorista es responsable de saber de dónde obtuvo el producto, un paso hacia atrás, es decir, la huerta, y dónde fue vendido, un paso hacia adelante, la tienda específica. ¿Qué se entiende por lote? Esto puede ser un poco difícil y diferente para cada huerta. El productor debe de decidir cómo establecer un lote para su huerta. Para huertas pequeñas puede ser, por ejemplo, todo lo cosechado en un día. Para huertas más grandes probablemente será una parte de la cosecha del día. Tal vez lo hagan por producto o por campo de cultivo. Hay diversas formas de abordar el tema como instructor. Creo que es bueno tener algunas ideas en la cabeza para dar algunos ejemplos con los productores. Puede ser una idea específica para una huerta pequeña o una idea específica para una huerta más grande y tener ejemplos para poder compararlas. Aquí también podemos tener una discusión sobre pausa de limpieza y este tema lo abordamos en el módulo 6, pero digamos que un productor tiene manzanas y naranjas y se usa la misma línea o equipo de empaque. Si los productores no tienen una pausa de limpieza, es decir, si no limpian el equipo y las manzanas fueron limpiadas o empacadas primero y luego limpian o empacan las naranjas, básicamente se convierte en el mismo lote porque no hay una pausa ahí y tocan la misma superficie de contacto con los alimentos donde se podría haber provocado una contaminación cruzada. Por lo tanto, los productores deberían asegurarse de que esté limpio y desinfectada la superficie de contacto con los alimentos entre los dos tipos de productos que pasan por esas superficies de contacto común. Si se usa una línea de empaque común, se podría establecer una pausa de limpieza entre cada uno de los lotes. Para desarrollar un sistema de trazabilidad, los productores necesitan dividir los productos agrícolas frescos en lotes. Un lote es una porción específica y limitada del cultivo que se puede agrupar e identificar. El desarrollo del código de lote también se puede hacer de varias maneras. Pueden usar números, letras o combinación de ambos. La pregunta es cómo el código de lote acompaña a la caja. Así que los productores tienen que definir en cómo desarrollar el código y también pensar en cómo poner ese código de lote en los contenedores de productos.
Pueden ver acá contenedores plásticos que a menudo son difíciles de etiquetar y es por eso que hay una etiqueta color naranja acá en este anaquel. Por lo tanto, las cosas que los productores deben considerar son qué campo están enumerados mis campos, cómo puedo hacer que ese lote sea único y nuevamente varía según el tamaño de la huerta. Es muy importante pensar en eso. Sugerencia: los compradores podrían solicitar alguna forma específica para etiquetar los lotes para la trazabilidad. Así que asegúrese de preguntar si el comprador tiene algún requisito específico del etiquetado. Este es un buen consejo para los productores. El desarrollo del código de lote depende de qué funciona mejor para la huerta y cuál es el sistema más fácil de administrar. Para realizar la identificación del campo y de la huerta, se puede usar un mapa de la huerta donde las áreas específicas o campos son delineados y a los cuales se les asigna un número o algún otro identificador. Cada producto debería de tener su propio identificador y algunas huertas eligen incluir la variedad cuando cultivan varios tipos del mismo producto. Las fechas se pueden escribir de varias formas, como por ejemplo mes, día, año, o usando la fecha juliana, es decir, a partir del día 1 hasta el día 365 en el año. Algunos productores prefieren usar la fecha juliana porque no es fácil de reconocer por los consumidores y permite usar una fecha simple de 3 dígitos. Si solo trabajan pocas personas en la huerta, identificar a la cuadrilla de cosecha o empaque no es esencial, ya que el productor conoce a las personas que trabajan allí. Identificar a las cuadrillas de cosecha y empaque es más crítico en las huertas con muchos empleados. Y cuando sucede un caso o un problema relacionado con algún brote asociado con microorganismos patógenos que son transmitidos por los humanos, como el virus de la hepatitis A. Si los productores ya tienen establecido cómo rastrear las cuadrillas de los trabajadores que reciben un salario o un sueldo por pieza cosechada, los productores deben ser capaces de usar este método en su sistema de trazabilidad. Los códigos de lote podrían incluir la información presentada en esta diapositiva. Este ejemplo nos guía a través del código: el producto, manzana Empire, la huerta, la fecha, el bloque, la cuadrilla, y aquí tenemos el código establecido. En la próxima diapositiva veremos los detalles. Y esta diapositiva es opcional, sin embargo tiene los detalles del ejemplo anterior. Veamos: ubicación de la huerta 10, bloque 1, tipo de fruta manzanas 1, variedad Empire 05 y la fecha juliana, el día 284 del año. Y la información presentada acá es solo un ejemplo de cómo un productor podría crear un número de lote para su producto. Pueden ver acá en esta etiqueta que también tiene la fecha 11 de octubre del 2011 escrito en la etiqueta. Por lo tanto, en este caso la fecha juliana es seguramente algo interno. No necesariamente se busca ocultar la fecha de cosecha en empaque, como suele ser en casos que se usa la fecha juliana. Pregunta para la discusión con los productores: ¿le falta algo a esta etiqueta? Efectivamente, la etiqueta no tiene el nombre de la huerta, ciudad y estado. Esta información es crítica y debe estar presente, aunque podría haber viajado con la factura o con otra información junto con el producto. Y aquí hablamos del etiquetado. Cada contenedor que salga de la huerta debe ser identificable, por tanto, puede tener el mejor código de lote, pero si no va en el contenedor, no hay forma de saber de dónde vino. La otra cosa es que la caja grande podría tener el código de lote, pero tan pronto como se desempaque en el mercado minorista, se separará del código de lote. Este es uno de los desafíos dentro de la industria, pero nuevamente, hacer lo que se pueda. Ese es el punto. Etiquetar la caja que va a la persona que la compró es importante, y el productor puede usar, por ejemplo, calcomanías, sellos, códigos de barras. Se puede imprimir o puede ser un sticker pegado. Realmente varía según la huerta y el tamaño de esta. Puede ser electrónico o en papel. Ambos etiquetados son aceptables. La mayoría de los sistemas de trazabilidad etiquetan en el contenedor de venta. Algunos etiquetan cada pieza, pero esto no es necesario y no siempre es posible. Requisito de etiquetado, incluso para huertas calificadas exentas. Los productores tienen que exhibir prominentemente y visiblemente en el punto de venta una etiqueta, cartel o un letrero con el nombre y la dirección comercial completa de la huerta,
donde los productos agrícolas frescos fueron cultivados. Y en el caso de ventas por Internet, se acepta un aviso electrónico. Puede ver aquí que existen requisitos de etiquetado para estas pequeñas huertas. El dueño, operador o persona a cargo de la huerta elegible para ser exenta, calificada de acuerdo a la 112.5, tendría que cumplir con los requisitos modificados de etiquetado. Evaluación del sistema de trazabilidad haciendo un simulacro de retiro de productos del mercado. Es preferible llamarlo prueba del sistema de trazabilidad, porque llamarlo simulacro de recuperación de productos puede ser mal interpretado en una tienda o un supermercado y crearía una falsa alarma. Sin embargo, los productores deberían probar su sistema para asegurarse de que funciona y se requiere que los productores se tomen el tiempo para hacerlo. Así que los productores pueden seleccionar un código de lote que se haya vendido, llamar al comprador y explicar que está probando su sistema de trazabilidad o que está realizando un retiro simulado. Durante la conversación con el responsable de la tienda, debe de preguntar cuánto producto tiene en bodega y que le proporcione los números que están en el código para ver si puede rastrearlo a través de sus registros. Este código puede alinearse con los registros, por ejemplo, de aplicaciones, de pulverizaciones, registros de riego, aplicación de mejoradores biológicos de origen animal al suelo y con las cuadrillas de trabajadores que cosecharon ese día. Si los productores hacen esto y funciona, está súper bien. Si no funciona, hay que averiguar el problema. De cualquier manera, quieren documentarlo para ver cómo funciona el sistema. Y esta diapositiva contiene una pregunta para generar debate que se puede utilizar aplicando la función Annotate en Zoom y consiste, ¿verdadero o falso? Rastrear un lote en los registros implica poder identificar la fecha y el campo en que se cosechó el producto agrícola fresco, y la respuesta es verdadero. Usted puede utilizar estas preguntas para generar debate con los productores y generar descansos. Y recuerde, siempre agregar material adicional cuando usted incorpora una diapositiva que no pertenece al currículum. En este caso también agregué una esfera roja para ese recordatorio. Finalmente, el resumen. Hemos llegado al final de la capacitación con los productores. Recuerde felicitarles por haber cumplido con el entrenamiento, 8 módulos densos y largos. Vuelva a retomar los 3 grandes compromisos o genere una lluvia de ideas al respecto. ¿En qué riesgos se comprometen en la huerta para implementar prácticas que reduzcan estos riesgos? Finalmente, puede también discutir todos estos puntos destacados en la diapositiva. Esto le permitirá tener una reflexión completa sobre los principales puntos que se discutieron dependiendo de esa audiencia en esta capacitación y en este módulo específico. Y ahora sí, un recordatorio final. Todas las grabaciones de las sesiones de repaso anterior están publicadas en nuestro sitio web. Y si está viendo esta sesión grabada y tiene alguna pregunta, visite nuestro sitio web en español y haga clic en la pestaña ¿Quiénes somos? Y obtendrá ahí nuestro correo electrónico y número de teléfono y puede contactarnos. Esta sesión también será publicada en nuestro sitio web. Reciba nuestra gratitud por la atención prestada y el privilegio de dedicarnos su tiempo. Si tiene alguna pregunta adicional sobre cómo impartir el módulo 7, comuníquese con nosotros y con mucho gusto le atenderemos. Una de las cosas que quería expresarles a ustedes es que les invitamos al inicio del grupo de educadores en español que estaremos iniciando el día miércoles 22 de septiembre a partir de las 2 p.m. hora del este. Tal como lo conversamos la semana anterior, estamos considerando definir este grupo de educadores y por ello estaremos preparando un enlace para poder tener la reunión y un calendario de reuniones del grupo, y esta información será compartida próximamente. La idea que discutimos la vez anterior fue que este grupo se reunirá una vez al mes y quisiéramos que todos se mantengan en esta red de instructores, todos los que están participando en estas sesiones de repaso, para reunirnos, como les decía, los miércoles de cada mes a la misma hora, de 2 a 3 p.m., iniciando el 22 de septiembre. La propuesta inicial es comenzar revisando todas las políticas de la alianza y sus actualizaciones para luego, el siguiente mes, conversar sobre el proceso de instructor líder. Después de esas, por decirlo de alguna manera, estas dos sesiones ya programadas,
y que consultamos con ustedes la vez anterior, quisiéramos hacerles una consulta y les vamos a hacer una consulta para identificar temas en los cuales ustedes como grupo desean que pudiéramos conversar. Y puede hablar alguien de la alianza o un invitado externo, tal como se hace en el grupo de educadores en inglés. Con esto de mi parte, quisiera agradecerles, pues es la última sesión o la sesión de cierre de las sesiones de repaso del curso Capacitando al Instructor. Y bueno, de mi parte, muchas gracias por su asistencia y por su paciencia. De mi parte, lo mismo. Muchas gracias por haber participado en todos estos seminarios. Esto nos da pie a saber que hay una demanda por más material, más discusiones en español. Y justamente eso es lo que estamos tratando de ver con ustedes, y si expandimos el mensaje mucho mejor, en qué se puede servir a la comunidad hispana o a la comunidad de habla hispana en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Y no más que decir que muchas gracias por su participación y los esperamos el 22. Y de nuevo, si tienen ideas, déjennos saber. Estamos más que complacidos de lo que ha pasado, lo que hemos hecho con estos webinars, y pretendemos hacer mucho más con su apoyo. Muchas gracias.